Olá, boa noite. Aqui é o professor Maurício, em mais uma noite do nosso Estudantes de Psicologia. É claro que temos outros convidados de outras formações, mas principalmente para os estudantes de psicologia. Então, temos uma psicóloga da Espanha, Maruxa Hernando, que trabalha com o método, ela é criadora desse método, SHEC, sincronização dos hemisférios cerebrais. Um método que ajuda nessa interação mente-corpo e, com isso, busca a estabilização dos quadros patológicos. Yo quería hablar también de salud mental, como poderla definir. Yo creo que todo el mundo ha debido estar definiendo bastante qué es salud mental. Yo voy a hablar muy poquito, pero sobre todo lo que creo que aquí tiene que quedar muy claro, que la salud mental es el bienestar como resultado entre el equilibrio que da lugar entre lo que pienso, lo que siento, cómo me comporto, cómo gestiono mi vida, qué recursos tengo, cómo me enfrento a cada situación. Cuando la persona vive todas estas situaciones dentro de un equilibrio, lo que va a suceder es que hablaríamos de salud mental, hablaríamos de ese cerebro equilibrado, ese cerebro sincronizado. Sabemos que en muchas ocasiones y muchas personas van a sufrir un cambio en todo esto, una perturbación, ¿no? ¿Cuándo hablaríamos ya de un trastorno mental? Sería cuando este equilibrio entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra manera de comportar nos hacen sufrir, nos hacen sentir angustia, nos hacen sentir una depresión, nos hace estar mal. Sobre todo alteran la capacidad de funcionamiento de la persona. Es decir, son personas que no tienen recursos ni habilidades ni modo de poder gestionar esa situación de su vida y están sufriendo. Van der Kolk, que es un gran referente con relación al trauma emocional y es un neurocientífico que está responsable en gran medida de esta revolución contemporánea en la salud mental. Yo creo que para todos los que trabajamos en trauma es un gran referente. Él dice que muchos de estos problemas mentales son producto de los traumas, viendo como trauma toda aquella situación que no está resuelta y que me está haciendo sufrir. El trauma psicológico rompe las conexiones no solo de dentro del cerebro, que ahora veremos cómo se van soltando algunas conexiones, sino también la conexión mente-cuerpo. Por lo tanto, según Van der Kolk y muchísimos otros autores, esos recuerdos, esas vivencias, esas situaciones que nos han impactado, que no han sido procesados, son la base de las patologías, las bases de la ansiedad, de la angustia, del pánico, de las depresiones. Impiden que nuestro cerebro actualice de forma adaptativa las vías neuronales. Estas situaciones que están quedando sin resolver, que están quedando situaciones incluso de muy, muy atrás, que no están resueltas, van a ser situaciones que van a disparar el trauma. Es decir, ¿qué va a pasar con esas situaciones? Que cuando haya situaciones importantes en el presente, se van a disparar aquel trauma que pasó en el pasado que no tengo resuelto. Es decir, si sufrí una situación X hace unos años o cuando era muy chiquitito y no tengo resuelto, cada vez que conecte con esta red neuronal que me recuerde algo de lo que viví, esto se va a disparar, ¿vale? Estamos en un momento en el cual se están disparando barbaridad todas estas redes del pasado. Siempre se nos disparan, pero quizás ahora estamos en un momento en los cuales sabemos todos que por COVID, por problemas económicos, las guerras que estamos viviendo, problemas laborables, se están disparando constantemente ansiedades, miedos, impotencia, rabia, entre otras. Es decir, cada día y constantemente nos están llegando personas con
que sobre todo han venido con estos disparadores. Estos temas tan actuales los están disparando. Y estas personas necesitan una ayuda, estas personas van pidiendo ayuda. Pero ahora vamos a ver lo que generalmente va sucediendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que el trauma hay que tener en cuenta que afecta a la mente y al cuerpo y que además va a afectar la forma en la que la persona se percibe a sí misma y el mundo que le rodea. Cuando suceden estos hechos como el COVID, las guerras, todo lo que está sucediendo ahora, ¿qué sucede? Que esto me dispara de tal manera, me activa de tal manera que me percibo a mí mismo y al mundo de una manera deformada, una manera bastante diferente. Entonces, ¿cómo puedo tener una buena salud emocional? ¿Cómo puedo recuperar el control de todos estos traumas del pasado? ¿Y cómo puedo volver a adueñarme de mi vida? ¿Y qué hacer para sentirnos bien, ¿no? Si estamos comentando que la mayor parte del dolor del presente tiene que ver con situaciones del pasado, ¿qué puedo hacer yo para poderla resolver? Si muchas estamos viendo que vienen incluso de etapas preverbales, de incluso embarazo, parto, primera infancia, ¿qué puedo hacer para resolver todo aquello y en el presente estar bien? ¿O qué puedo hacer incluso, qué herramientas o qué puedo hacer para estar bien el presente? Lo que nos estamos encontrando es que lo primero que va a hacer el paciente normalmente es acudir a un centro sanitario, acudir a su médico de cabecera o al centro que él suele acudir. El 58% de las personas lo hacen de esta manera. Entonces, generalmente lo que se les va a recomendar son fármacos, ¿no? ¿Qué hacen los fármacos? Pues les van a silenciar estas reacciones de alarmas inadecuadas. Estos fármacos calmarán esta alarma que se ha preactivado y el paciente a veces se siente algo mejor. No siempre se siente mejor, ¿eh? En un principio, cuando se comienzan a dar estos antidepresivos y estos ansiolíticos, estos medicamentos, el mundo de terapeutas e investigadores se entusiasmaron porque en aquella época, bueno, vieron que era una buena solución para muchos pacientes que estaban sufriendo. Pero, ¿qué está sucediendo? Lo que estamos viendo es que la mayor parte de medicamentos la mayor parte de los pacientes que están tomando medicamentos no los necesitan. Se están medicando en exceso. Incluso yo me encuentro muchos pacientes que han sido medicados, están diciendo que la medicación no les sienta bien, que la medicación les hace sentir como que no son ellos mismos, a unos les apacigua demasiado, a otros a lo mejor les excita un poco y a muchos me están diciendo yo no quiero medicación, no me deja ser yo mismo, ¿no? El fármaco ha arruinado el apoyo a la salud mental y esto es muy grave. El paciente, a través de estos medicamentos, no sabe ni tiene recursos para poderse enfrentar a ese dolor, para escuchar ese dolor, para saber lo que tiene, para saber lo que siente y no tiene herramientas para poder poner a sí mismo en marcha. Para que él debería ser una persona autónoma que en un principio un psicólogo le pueda ayudar para encontrar estas situaciones que tenga que resolver, pero luego además ha de tener un montón de herramientas que tenemos y que podrían estar a su mano, de poderlas utilizar y no las tienen. Les dan una pastillita y no tienen herramientas. Entonces, estos psicofármacos han arruinado el apoyo a la salud mental. Como decía antes, esto es realmente grave. Porque ¿dónde está el conocerse? El conocer quién soy, qué me sucede. Y aquello que yo he vivido ha dado lugar a un modo mío de entender y de comprender la vida, que puede ser erróneo, que yo puedo cambiar, que quizás mi manera de enfrentarme a la vida no es la correcta, que quizás mi manera de hablar con los demás
la podría cambiar o cambiar mi manera de entender al mundo. Y esto con un fármaco no existe. ¿Y qué pasa cuando el paciente deja de tomar el fármaco? La vida no ha cambiado. Su manera de funcionar poco habrá cambiado. Por lo tanto, no sabrá enfrentarse de nuevo a problemas que le vayan se vayan a encontrar en la vida. Y, como decía antes, lo que es también muy grave es que no tenga ya herramientas para autorregularse. Igual que tenemos un pequeño botiquín en casa, es importante tener ese botiquín de herramientas sencillas, como puede ser la respiración, como pueden ser, que luego hablaré de algunas, a mano de nuestro paciente, ¿no? Ese autoconocimiento y estas herramientas para autorregularse. Como decía, la mayor parte de personas que toman la medicación no la necesita. Se está dando medicación de una manera como mucha comodidad. Te encuentras mal, toma este medicamento. ¿Tienes oposiciones? No te preocupes, toma este medicamento. ¿Tienes depresión? Este medicamento. ¿Estás angustiada? ¿No? Y no vamos a mirar el origen de lo que está sucediendo. Hemos visto que el uso excesivo de estos medicamentos nos ha llevado a tratar el trastorno mental como una enfermedad, ¿no? Al médico vamos porque estamos enfermos, ¿no? Entonces, el dar tanta medicación es una enfermedad. Yo he oído a muchas personas decir, no, es que lo mío no es por un problema, yo no tengo traumas, ¿no? Mi depresión es porque, bueno, siempre te dan alguna razón, ¿no? Pero, o mi ansiedad es porque me pasó aquello, pero no tiene que ver, yo no lo puedo solucionar. Me dan un medicamento y ya está, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque estamos viendo que estamos tratando cualquier trastorno como una enfermedad mental. Normalmente, los motivos más frecuentes del consumo de medicamentos suelen ser problemas para conciliar sueño. La mayoría es debido a que van rumiando, dando vueltas, a que se activan y esas personas no tienen hábitos para poder calmarse, para poderse regular. Entonces piden pues, un medicamento y sabemos que los medicamentos contra el sueño además son bastante adictivos y es muy difícil luego dejarlos. Incluso algunos tienen que ir, entonces sí, a hacer una desintoxicación de este medicamento, ¿no? Algunos son porque tienen dificultades laborales, sucesos vitales traumáticos, motivos económicos, ¿no? Y el consumo de estos fármacos, como antes comentaba, se suele iniciar tras la consulta del médico que van a la atención primaria, ¿no? Entonces, normalmente les dan una medicación, pero no les informan sobre los efectos secundarios. Por ejemplo, como la pérdida de memoria, la somnolencia diurna, el riesgo de dependencia que pueda generar el consumo, ¿no? Y tampoco les dan la opción de poder decir, oye, mira, puedes ir al psicólogo o también hay este medicamento, pero yo te recomendaría que fueses primero al psicólogo, ¿no? Esto normalmente no lo suelen decir. Hoy me comentaba una paciente precisamente que ha sido todo lo contrario. Ella había ido al médico porque quería medicamento y afortunadamente este médico le ha derivado, no le ha dado medicación y le ha enviado al psicólogo, pero normalmente no suele suceder, al menos en España. Tener en cuenta también los riesgos que tienen asociados a una supresión brusca del medicamento, como una recaída de los síntomas originales previos al tratamiento, como el aumento de la dificultad de dormir o el aumento de los niveles de ansiedad, dando lugar al empeoramiento incluso de la sintomatología inicial. Y es que además dejamos el medicamento y, como comentaba antes, la vida continúa. Si no tengo recursos, no tengo habilidades, si no sé lo que me pasa, si no me conozco, si no sé cuál es el motivo de lo que me está sucediendo y puedo de alguna manera trabajarlo, difícilmente mi vida va a cambiar. Otra cosa que es importante tener en cuenta, que el medicamento va al síntoma, no va al origen. Los psicólogos, lo que es importantísimo que trabajemos
es llegar al origen de esa situación, de ese malestar, ¿no? Como decía antes, la mayor parte se han gestado en etapas preverbales. Muchísimos se han generado en embarazo, ¿no? Hoy mismo trabajaba con una chica un tema que no hay manera de que se pueda separar, ¿no? Cada vez que se ha separado desde chiquitita ya, cuando fue al colegio, cuando le dejan los novios, siempre todo lo que son separaciones, al terminar la facultad, bueno, ha sido siempre muy duro, ¿no? Y hoy, precisamente, hemos ido a trabajar, hemos buscado la escena de origen y estaba en el momento del parto. En el momento del parto, cortan el cordón y la separan de la madre, ¿no? Hemos estado trabajando y yo creo que ha ido muy bien. Entonces, es importante llegar al origen de ese malestar que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es muy curioso porque si nos fijamos, el cuerpo y la mente están como muy asociados. Y a mí me llamó mucho la atención una vez que yendo en moto me caí y se me salió el hombro y fui a hacer una rehabilitación. Y cuando el fisio me comentaba cómo funcionaba el cuerpo, me llamaba la atención porque hay veces que me decía, ahora sube el brazo, y yo no sé subirlo. Entonces me tocaba unos puntos, no sé qué me hacía, me decía, sube el brazo, y yo, ¡plic! ¿No? Y me decía, es que se habían desconectado y hemos hecho un trabajo para conectar. Y digo, ostras, me estás hablando lo mismo que nosotros hablamos en psicología, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, que todo nuestro cuerpo, hay veces que hay alguna desconexión y lo que tenemos que volver es a conectar. Por ejemplo, en este caso, he puesto aquí el dibujo. Si se me rompe la pierna, me rompe este hueso, el fémur, pues no me van a dar un medicamento para que se me cure, para que se me vuelva a soldar. No me van a lo mejor me dan un medicamento para la inflamación, ¿no? Pero para que se me vuelva a regenerar este hueso que se ha roto, que tiene un trauma, no me van a dar ningún medicamento. Lo que van a hacer es o operarme o hacer algo para recolocar, ir al origen. ¿Cuál es el origen de ese problema, de esa pierna que tengo hinchada que no puedo caminar? Que se me ha roto un hueso. Van a ir al origen, van a ir a este hueso, lo van a colocar, le colocarán un hierro, lo que haga falta, y mi pierna se regenerará, se pondrá y se curará, ¿no? Pues con la salud mental también. Es muy importante ir al origen para que nuestro paciente realmente encuentre la solución y encuentre el bienestar. Bueno, desgraciadamente el enfoque de tanta de tanta medicación, significa que se han eliminado cosas importantísimas en la salud mental. Por ejemplo, no se tiene en cuenta o se ha eliminado, por dar tanta medicación, la creencia de que podemos procesar esos eventos traumáticos, porque nuestro cerebro puede hacerlo. Entonces, tanta medicación es como que nos hemos olvidado o no sabemos que nuestro cerebro, o no creemos que nuestro cerebro pueda hacerlo. Si precisamente nuestro cerebro ya tiene él mismo, cuando recibe un hecho, lo elabora de tal manera que luego un hecho traumático, por ejemplo, que nos haya sucedido en algún momento, el cerebro tiene la cualidad, tiene la facilidad de poderlo entrar, procesar, hasta que el malestar ya no lo tengo. Entonces, nos hemos olvidado de que podemos procesar, ¿no? Damos un medicamento y esta creencia es como que no podemos procesar. Cuidado, sí, nuestro cerebro procesa, ¿vale? Otra cosa que nos está teniendo en cuenta es este lenguaje que nuestro cuerpo utiliza ante el dolor. Es importantísimo poder entender este lenguaje. ¿Qué quiere decir cuando yo me siento de esta manera? ¿Qué está sucediendo? Entonces, mi cuerpo está hablando, me está explicando que hay algo que debería cambiar, que seguramente sería interesante que cambie mi manera de gestionarlo, que busque otro recurso, que mire qué sucede. Sin embargo, lo que va a hacer el medicamento es callarlo y no enterarme de lo que me está sucediendo, ¿no? Tampoco están teniendo en cuenta que podemos controlar nuestra fisiología mediante técnicas de respiración, el movimiento, el tacto,
en lugar de la medicación. Van der Kolk, por ejemplo, él siempre habla del yoga, de bailar, de moverse, ¿no? Entonces, de respirar. Y también la importancia de podernos conocernos y saber cuidarnos. O sea, son 4 puntos, entre otros que muchos más que hay, que tanto dar medicamentos no tenemos en cuenta. Y pienso que esto es grave. Además, tenemos muchos y nuevos enfoques que permiten a la gente con trauma volver a recomponerse. Y vamos a hablar un poquito para poder darnos cuenta de qué podríamos hacer, ¿no? Estábamos hablando antes de que con tanta medicalización no se tiene en cuenta que nuestro cerebro puede procesar. Entonces, yo creo que como psicólogos es importantísimo que conozcamos nuestro cerebro, ¿no? Y cómo nuestro cerebro reacciona ante situaciones. Lo que comentaba antes, cómo logra resolverlas. Todo esto nos enseña cómo podemos acceder con más rapidez, efectividad y sin dolor. Es importante, sobre todo, desbloquear esta situación de trauma para que después el paciente, todo lo que le podamos explicar en terapia, lo pueda entender, lo pueda integrar con mucha más facilidad, ¿no? Técnicas muy nuevas o muy especialistas en trauma, que lo que van a hacer es trabajar igual que trabaja nuestro cerebro, hay muchas. Entre ellas, creo que la pionera es EMDR. EMDR va haciendo una estimulación bilateral. ¿Por qué? Porque en nuestros hemisferios lo que van a hacer es que, bueno, tienen funciones cada uno diferentes, pero funciones muy complementarias entre ellos, y durante un tiempo se activa un hemisferio cerebral y nosotros vamos recibiendo la información de ese hemisferio. Por ejemplo, podría ser más emocional. A cabo de un rato, este se desactiva, este se activa, y esa situación la vivimos desde la parte más racional, por decirlo de alguna manera, la parte que tiene más recursos, la parte del lenguaje, la parte de las habilidades. A cabo de un rato se activa la parte emocional, la parte intuitiva, y al cabo de un rato el otro, ¿no? Entonces hay como un diálogo constante y esto nos va a ayudar también a procesar, ¿no? Yo lo estoy explicando como muy sencillo, pero creo que es la manera de también poderlo dejarlo un poco más claro, ¿no? Para no liarnos mucho. Entonces, MDR es una técnica que va haciendo esta estimulación bilateral, que es una estimulación bilateral muy rápida, generalmente se hace a través de ojos y a través del tacto, y logra procesar esas situaciones de dolor, ¿no? Claro, yo os voy a hablar también de método Sheck, porque es el que soy creadora, deriva de MDR, pero en este caso la estimulación bilateral no es tan rápida, es mucho más lenta, para que el paciente pueda vivir durante un ratito lo que vive un hemisferio y lo que vive el otro, pueda hacer una comparación para trabajar una zona que se llama cuerpo calloso. Bueno, además tiene otras maneras de acceder desde el campo visual. Bueno, tenemos muchas más técnicas. Está Brain Spotting, está TIC, está Un Ojo por Vez. Hay muchas técnicas que están trabajando tal cual trabaja el cerebro. Y esto es como poner un turbo en la terapia, es ir mucho más rápido porque se desbloquea este trauma, como comentaba. Cuando este trauma se desbloquea, puedo entrar a hacer la terapia con mucha rapidez. Con lo cual, los pacientes no dejan la terapia porque a veces terapias muy largas o son lentas y las van dejando. Entonces, estas técnicas nos ayudan a poner como un turbo que ayuda a que podamos despejar este trauma para poder luego integrar muchísimo mejor. Es muy importante que tengamos en cuenta, yo creo que incluso para entender el cerebro es súper importante, poder creer en este cerebro que puede procesar va a evitar muchísima medicación, porque nuestro cerebro dispone de un sistema de manejo y procesamiento de la información. Y este sistema está constantemente funcionando. Está funcionando día y noche. Y por la noche todavía procesamos más información. Y con este manejo y procesamiento de la información logra
esta resolución de estas situaciones que suceden en la vida, de estas inputs, de estas situaciones que a lo mejor son inesperadas, que nos afectan. Entonces, esto constantemente en el día estamos recibiendo muchos inputs, algunos nos sobresaltan y nuestro cerebro constantemente está en funcionamiento para que todo esto se vaya resolviendo. Entonces, cosas que a lo mejor nos pasaron hace una semana, que en aquel momento nos impactaron, hoy las tenemos resueltas. Hemos podido resolver estas situaciones. Es decir, que ante cualquier evento perturbador que nos acontece, el cerebro tiene la capacidad de manejarlo y procesarlo hasta que desaparezcan estas emociones negativas. Esto es muy importante, porque es que además, cuando utilizamos estas técnicas que habíamos comentado tan rápidas, podemos ver cómo en minutos podemos ayudar a que el cerebro se desbloquee. Luego comentaré un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el cerebro? Lo que nosotros hemos visto es que a través de neuroimagen, a través de diferentes pruebas que se hizo durante un tiempo, ahora creo que no se pueden hacer ya, se ponía, creo que era en un TAC al paciente y se le hacía, estaba primero tranquilo y se le hacía pensar en el trauma. Entonces iban viendo qué sucedía cuando un paciente volvía a revivir el trauma. ¿Qué sucedía, no? Se estudió qué pasa en nuestro cerebro ante un impacto, se vio de qué manera el cerebro procesa la información y ahora sabemos cómo podemos ayudar a este cerebro a poderla procesar, ¿no? Me vais a permitir que hable un poquito entonces del cerebro y la teoría de MacLean. MacLean nos habla de, creo que la conocéis, por lo tanto no me voy a extender mucho, nos habla de que en nuestro cerebro podríamos decir que está compuesto de 3 cerebros en uno. En realidad es un cerebro, pero a lo largo de la evolución del ser humano, como dentro del cuerpo de la madre, se van formando primero un cerebro, encima otro cerebro y luego un tercer cerebro, ¿no? Si nosotros ponemos la mano, dijéramos que el puño es la mano, la parte de abajo tendría que ver con el reptiliano. Lo tenemos aquí, formado por ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Este es el primero que se forma, tanto en el embrión como se formó a lo largo del desarrollo. Y se formó hace 500 millones de años y lo que es súper importante, que tenemos que tener muy en cuenta, es que tiene que ver con la supervivencia. Esta parte del cerebro no tiene memoria y funciona por impulsividad. Es decir, cuando detecta que hay un peligro, automáticamente, sin pensar, sin perder el tiempo, se va a poner en marcha para defendernos. Y es el más primitivo, el primero que se forma. Después, encima, podríamos hacer así con la mano, sería este otro cerebro, que es el cerebro mamífero o límbico, y opera desde la amígdala. Bueno, no voy a explicar demasiado, solo saber que aquí tenemos la amígdala y que esta amígdala tiene que ver con las emociones y que cuando hay una situación impactante, la amígdala se va a disparar y automáticamente también el cerebro reptiliano, que funcionan juntos. Siempre que haya un hecho impactante, la amígdala se va a activar y el reptiliano se va a poner en marcha para defendernos, ¿no? Y el último, y es el más evolucionado, el humano, es el neocórtex. El neocórtex es la parte del cerebro más evolucionada, la que nos ayuda a pensar, a razonar, a decidir, a calmarnos, a pararnos en el sentido de parar, de tranquilizarnos. Está dividido en 2 hemisferios cerebrales, como comentaba antes. Uno podríamos decir que es más emocional, por decirlo de alguna manera, más intuitivo, más holístico, y el otro es más, decimos, racional, bueno, pero tiene recursos, habilidades. En realidad, este tiene que ver mucho con el inconsciente colectivo y este tiene que ver bastante con los aprendizajes. Es donde tengo los recursos, las habilidades, el que tiene el presente, el pasado, el futuro,
este lo ve todo como presente, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este cerebro? Lo interesante de este cerebro es que tenga una sincronización vertical y una sincronización horizontal, ¿eh? Es decir, si esta parte, el cerebro primitivo, se me activa, esta parte pueda de alguna manera calmarle. Esta parte, el prefrontal, el órbito frontal sobre todo, está sobre la amígdala y puede calmar, ¿eh? Em, Hablaríamos entonces de esta sincronización vertical y de esta horizontal, quiere decir que constantemente estén sincronizados y estén en pleno, podríamos decir, como si se hablaran entre ellos, ¿no? Es decir, que haya una buena comunicación. Esto sería tener un cerebro en equilibrio. Esto sería lograr una salud emocional, ¿vale? Ya sé que hay mucho más para hablar, pero no me voy a extender demasiado, más que nada por el tiempo que tenemos. Cuando el paciente llega a la consulta o cuando la persona se siente mal, cuando la persona se siente muy activada, que nos dice que sufre, no está en sincronización. Generalmente falla la sincronización horizontal y la vertical, ¿no? Y lo vemos. O sea, si, por ejemplo, si está muy activado, ya estamos viendo que toda esta parte del prefrontal no está calmando la amígdala. O sea, que ya sabemos que ya no hay ni esta sincronización vertical ni esta horizontal. Entonces necesitamos herramientas que puedan ayudar al paciente a volver a sincronizar, que no son los medicamentos, sino que es la terapia. Vamos a ver entonces, que creo que es importante entender qué es un trauma, darnos cuenta que es una ruptura, también como decíamos en el hueso, y que es una situación que la medicación no va a resolver, sino que lo tenemos que resolver a través de la terapia y, como decía antes, que tenemos terapias muy rápidas o que solo poner un turbo para que el paciente encuentre más rápidamente el bienestar, ¿no? Bien, vamos a mirar qué sucede. Vamos a imaginar cuando vamos tranquilamente un día a la selva, bueno, y en aquel momento de repente escuchamos un león que rápidamente aparece delante nuestro, ¿no? ¿Qué haremos? Pensar, ¿qué harías si vas tan tranquilo un día por la selva que no te esperas que en ese momento salga un león y de repente aparece un león? ¿Qué harías? Imagino que hay tres cosas. O te quedas parado, paralizado, o atacas, o la mayor parte de la gente lo que haría sería irse correr, ¿no? Pero son las tres cosas que nuestro sistema hace. Quedarse bloqueado, atacar o marcharse, ¿no? Bien, pues cuando vemos que cuando sucede alguna cosa, algún hecho impactante, se recibe a través de los 5 sentidos. En un segundo, creo que son 80.000 bytes de información los que recibimos, ¿no? O sea que bastante información. Por lo tanto, también sería importante, si estamos hablando de situaciones impactantes o traumáticas, si aparecen por los 5 sentidos, en la consulta, en la terapia, tenemos que tener en cuenta que hay que ayudar al paciente a que, a través de los 5 sentidos, poder procesar lo que ha vivido, ¿no? Por ejemplo, se ha habido un incendio, que oliste, que escuchaste, ¿eh? En este caso, yo os decía, hemos oído el león, lo hemos visto, espero que no nos haya tocado. Bueno, lo mismo, el cerebro es muy complicado, pero a la vez es, entre comillas, sencillo. Es decir, más o menos funciona siempre igual. Es decir, si el médico viene y nos dice que tenemos una enfermedad, nosotros o alguien que queremos o conocemos, también nos va a impactar. Y quizás no huyamos o quizás no le ataquemos, pobre hombre, o a lo mejor nos quedamos paralizados, ¿eh? Pero siempre tenemos estas tres maneras de funcionar, ¿eh? Lo mismo ha sucedido con el COVID, ¿no? Lo hemos vivido de la misma manera, ¿no? No podíamos huir, no podíamos atacar, o sea, pegarle, no podíamos pegarle porque no lo veíamos y nos hemos quedado bastante bloqueados, ¿no? Y ahora veremos lo que sucede cuando nos quedamos tan bloqueados, ¿no?
bueno, puede ser que nos echen del trabajo, puede ser que nos mudemos de casa, es decir, cualquier situación que nos impacta, lo que va a hacer nuestro cerebro es lo que vamos a decir ahora. Siempre va a funcionar de la misma manera. Pero no solamente es que esto suceda. Para nuestro cerebro funciona igual si aquello lo estoy viviendo realmente, que si lo estoy imaginando, que si lo estoy recordando, que si lo estoy leyendo. Quizás varía un poco la intensidad, pero va a reaccionar porque el cerebro a veces no sabe si es real o si te lo estás imaginando. Entonces, muchas veces puede ser que el paciente esté viendo esta situación o puede ser que el paciente esté recordando aquel trauma que vivió, ¿no? Siempre que el paciente vuelva a vivir esa situación o vea alguna situación que le recuerda, o sea, la va a volver a revivir y va a suceder siempre lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el tálamo va a recibir una información de peligro y va a hacer que la amígdala, que las tenemos, aquí nos vemos, bueno, las tendríamos aquí, de una emoción, o sea, se ponga en modo, o sea, se encienda y, por ejemplo, registre miedo o rabia, ¿no? Bien, cuando la amígdala está, cuando se ha recibido esa situación de peligro y la amígdala se activa, decíamos que también el reptiliano se va a poner en marcha. Tengo que correr, huir o paralizarme. Y para eso mi cuerpo tiene que ponerse en marcha. Es decir, el corazón tiene que ir a 100 por hora. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo que va a pasar es que las suprarrenales van a empezar a segregar una serie de sustancias que hagan eso, que mi corazón vaya muy rápido, también que mis piernas se oxigenen para que cojan mucha velocidad. La boca se me va a secar. Es decir, mi cuerpo va a sufrir una serie de transformaciones para que pueda ponerme a correr, pero a correr, pero muy rápido para que no me coja el león, ¿no? O a generar mucha fuerza si tengo que luchar, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que estas sustancias también van a colapsar las sinapsis que van de algunas partes de nuestro cerebro a otras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las que van a través del cuerpo calloso y sobre todo va a desconectar en la parte de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y también la parte de prefrontal. ¿Por qué? Porque cuando tengo una situación de impacto, el reptiliano lo que tiene que hacer es ponerme a salvo y lo más rápido posible, ¿no? Será el cerebro primitivo el que nos va a sacar de este peligro, el que nos va a hacer ayudar a enfrentarnos al peligro, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar lo que voy a hacer, el león me come. Por lo tanto, mi cerebro desconecta del hemisferio izquierdo, desconecta de la razón, del pensamiento y desconecta para que yo me ponga a salvo. Una vez me haya puesto a salvo, ya pues pensaré o reaccionaré o lo que sea, ¿no? ¿Qué sucede? Que una de las cosas que se vieron cuando se hicieron aquellas pruebas y que Van der Kolk siempre comenta es que este trauma, esta situación en este momento queda estancada en el hemisferio derecho. Bien, cuando queda estancada en el hemisferio derecho, estamos viendo que no puede conectar con el izquierdo, ¿no? Si es una situación que a veces se resuelve en segundos, pues nada, conecta perfectamente. Pero generalmente las situaciones de duelo, de accidentes, de abusos, esas situaciones que son bastante impactantes, esta desconexión tarda bastante en volverse a dar. Hay personas que a lo mejor tarda un mes en volverse a conectar esta parte. Hay personas que puede tardar 3 meses, hay personas que un año, hay personas que están toda la vida sin poder conectar. De hecho, antes hablábamos de traumas preverbales, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces trabajando que esos traumas están en esta primera fase del trauma, del duelo, de la ruptura, ¿no? De lo que ha sucedido. Cuando no podemos conectar con esto, es la primera fase del duelo que comentábamos, del shock, que nosotros llamamos incredulidad, porque el paciente no puede dar crédito a lo que le ha sucedido. Por ejemplo, no puede dar crédito
a que le han echado de su trabajo, no puede dar crédito a que su padre ha muerto de COVID, no puede dar crédito a que no haya podido despedir, no puede dar crédito a que se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, lo primero es, sé que me ha pasado, pero es que no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, es debido a que esta sincronización, no hay paso de un lado al otro de nuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué sucede en este momento cuando estamos en incredulidad? Pues que si el trauma queda estancado en el hemisferio derecho es el que normalmente tiene esas emociones más negativas, es el que sería más intuitivo, pero aquí lo que más vamos a mirar es que es la parte donde hay la negatividad, es como redes neuronales más desordenadas, ¿eh? Mientras que en el izquierdo hay más emoción positiva. En el izquierdo, como tiene recursos y tiene habilidades, es un hemisferio que tiene las creencias positivas, mientras que en el derecho se empezarán a crear y a generar las creencias negativas y ahora veremos por qué, ¿no? En el izquierdo están los recursos, el lenguaje, busca soluciones y puede decir aquello ya pasó, ahora he aprendido y me lo puedo focalizar, puedo ver el futuro. Es decir, puede poner tiempo, puede poner orden y puede poner secuencia en el hemisferio izquierdo. Pero cuando el trauma está estancado en el derecho, lo que va a suceder es que este paciente vive esa situación, como me acaba de suceder, y aquí es como que va dando vueltas y vueltas a esta situación. Imaginemos que esto es una pista de autos de choque. ¿Qué hace? Da vueltas y vueltas a lo mismo, rumía, le da vueltas, y se van generando creencias negativas, yo no soy capaz, soy lo peor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto, a ver, un segundito, lo que es muy importante es volver a hacer que haya paso entre estas dos partes, ¿no? Quitar esta incredulidad. Ayer me llegó una persona que su padre murió creo que fue noviembre del año 20, hace año y pico, y estaba totalmente en incredulidad. Bueno, pero no os podéis imaginar, o sea, estaba pero fatal, pobrecita, y pasándolo muy mal, y ella me decía, es que yo no puedo entender cómo la gente no se da cuenta que mi padre se ha muerto ahora, se ha muerto de COVID, ¿no? Y tal. Y ella se queja de que lo vive como muy sola, porque a los demás ya lo ven como lejano, como pasado, pero es que ella lo ve como algo que me acaba de pasar, ¿no? Y en su modo de hablar, lo que nos está diciendo es que está estancada en el hemisferio derecho y lo sigue viviendo todo como el presente y lo está viviendo en cada momento con tanto dolor, ¿no? Para saber si el paciente está en incredulidad es muy sencillo. Simplemente escuchamos lo que el paciente nos cuenta y nosotros hacemos la pregunta sobre lo que nos ha contado, sobre aquello que siente dolor, ¿no? Por ejemplo, ella me comentaba, bueno, que no podía creer que después de pasar 2 meses su padre en la UCI muriera. Entonces le decís, por favor, no cruce las manos, no cruce los pies y le pido que se tape un ojo, yo me lo tapo también, y le pregunto, ¿puedes creer que tu padre, después de 2 meses estando en la UCI, muriera? Y ella me contestará sí o me contestará no. Y le voy a preguntar en el otro hemisferio, ¿puedes creer que tu padre, después de estar 2 meses en la UCI, muriera cuando otros pudieron vivir? Bien, si solamente que en un hemisferio o en el otro me diga que no se lo puede creer, esta persona está en incredulidad, ¿vale? En la consulta, superar esta etapa son unos minutos, es muy rápido. Y es muy beneficioso porque es como que ya estamos sincronizando y el paciente ya puede entrar en esa terapia, ya puede empezar a entrar a solucionar este duelo, por ejemplo, en este caso con muchísima más rapidez, ¿eh? Yo estoy contando muy sencillito, pero espero que se pueda entender. Cuando ya hay este paso, el paciente poco a poco va a poder empezar a entender, bajará la intensidad de la amígdala, ¿no?
porque la segunda fase es donde hacemos esta estimulación bilateral y el paciente es donde irá procesando toda la información, ¿eh? Pero creo que es muy importante entender qué sucede en nuestro cerebro con estas situaciones tan impactantes para que podamos entender y ayudarle. No hará falta tanto medicamento, ¿no? Aquí, como resumiendo un poquito lo que he comentado, ante una situación traumática, ante una situación impactante, ante una situación que me deja un poco fuera de lugar, me descentra, como pueden ser muertes, abandonos, abusos psicológicos, abusos emocionales, abusos físicos o cualquier situación dolorosa, habíamos dicho que siempre la amígdala queda altamente activada. Se generan emociones de dolor emocional que producen síntomas, ¿no? Emociones como, por ejemplo, miedo, angustia, tristeza, dolor, baja autoestima, se generan creencias negativas, ¿eh? Y lo que hemos visto es que producen síntomas. Si yo voy solamente a trabajar el síntoma, es como cuando se me rompe la pierna, que me pongan una venda nada más, o que me den un medicamento. ¿Se va a arreglar el hueso? No. Luego, cuidado, porque ese miedo, esa angustia, esa tristeza es el lenguaje que tiene nuestro cuerpo para decirnos que algo está sucediendo. Por lo tanto, lo que es muy importante es irnos al origen, ¿eh? Porque estas situaciones que nos trae el paciente son estas depresiones, estos trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de personalidad, todo lo que muchas veces el paciente nos trae, mirar que detrás hay un origen, una situación que está sin resolver y a través de la terapia podemos llegar perfectamente a este origen y poder ayudar al paciente a resolver. Es decir, a limpiar todas estas redes que están tan cargadas de emociones como ira, como tristeza, como pena, soledad, ¿no? Llenas de creencias negativas, ¿no? de malestares, ¿no? Bueno, ¿qué sucede entonces con esas situaciones que me suceden? Tanto las que me sucedieron hace tiempo como esas situaciones de ahora, que a lo mejor son disparadores de algo que me pasó. ¿Qué está pasando cuando el paciente ha vivido 2 años de COVID, o cuando están hablando que hay unas guerras, o cuando hay una economía que está fallando, o cuando, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro paciente, no? Creo que es importante que tengamos muy claro que se activa el cerebro reptiliano, porque esta se va a poner en modo alerta y nos va a querer ayudar. Yo a veces a mis pacientes con ansiedad les explico, ¿no? Les explico cómo esa ansiedad que ellos sienten, seguramente han conectado con algo que les está disparando y su cuerpo está hablando. Claro, si ellos se asustan, el cuerpo cree que todavía necesita activarse más y se activa más. Entonces se asustan, su cuerpo dice, ¡buf! Pues todavía hay más peligro y ahora se asusta más, ¿no? Entonces es cuando les hablo de que es interesante la primera vez que uno se siente activado ya aplicar técnicas que les vamos a dar para que puedan relajarse, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este reptiliano se va a activar, pero es porque nos quiere defender. Evidentemente, la amígdala está muy activada, hay una emoción muy alta de miedo, de rabia, de tristeza, ¿eh? Siempre reptiliano activado, amígdala activada, ¿eh? Bien, pero en épocas de excesiva activación, o lo que va a suceder es que también se va a empezar a tener en el sistema demasiado cortisol, ¿no? Esta hormona de cortisol, lo que va a suceder es que un poquito nos ayuda, pero constantemente estar segregando cortisol y cortisol y cortisol no es bueno para el sistema, ¿eh? Por ejemplo, ataca muchísimo al hipocampo, incluso mueren células del hipocampo. Por lo tanto, vamos a tener problemas a nivel de memoria, ¿no? Afortunadamente, los últimos estudios dicen que tres entrenos a la semana de 45 minutos de cardiovascular
vuelven a regenerar esas células, menos mal, porque si no, con la cantidad de cortisol que vamos generando, nos quedaríamos sin memoria en 2 días. El simpático estás muy activado, ¿no? Yo les digo a los pacientes que el simpático, para ellos, cuando se activan, es el antipático, ¿no? Porque se activan y van produciendo ansiedad y malestar, ¿no? Y este trauma, esta situación, está atascada en el hemisferio derecho. Y las ondas cerebrales que más se activan serían las beta, están en exceso. Claro, se activa una parte. ¿Y qué pasa? Hay otra que se tiene que desactivar, ¿no? Si una parte se activa, la que se desactiva, o sea, el prefrontal, que es el que ayuda a calmar, a razonar y a entender, se ha desconectado. El parasimpático, que es un freno, pues también, porque se ha puesto en marcha el simpático, que es el acelerador. Las endorfinas, la adrenalina, la hormona de la felicidad, pues tampoco se están segregando porque tenemos exceso de las otras. El hipocampo, pues estamos viendo que tanto cortisol le está afectando y estamos teniendo problemas de memoria, ¿no? Y el hemisferio izquierdo no lo acabamos de utilizar. Muchos recursos, muchas habilidades, no las podemos utilizar. Fijaros que muchas veces el paciente llega a la consulta y le hemos hecho una sesión maravillosa, 1, 2, 5 maravillosas, donde le hemos dado recursos, donde le hemos explicado lo que le sucede, etcétera, etcétera, ¿no? Y te viene a la semana siguiente y te dice, oye, mira, yo me lo sabía todo, pero el momento que me dio esta ansiedad, es que yo allí ya no me acordaba de nada de lo que me dijiste. ¿Qué ha sucedido? Que algo, lo que le ha activado la ansiedad y automáticamente le ha llevado a una situación que está atrapada en el hemisferio derecho y todo aquello que le hemos enseñado en la consulta no tiene acceso. Por lo tanto, que es importante empezar porque tengamos este paso, este camino, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la consulta entonces sería esta parte que está activada, calmarla. Y esta parte que se ha desactivado la tendríamos que activar. Aquí antes habíamos hablado de la incredulidad y es algo de lo primero que tendríamos que ayudar, porque una vez he hecho este camino entre diferentes partes de nuestro cerebro, automáticamente el paciente podrá procesar muchísimo más rápido. Bueno, aquí os ponía como las redes neuronales de dolor, pues tienen lo que el paciente nos viene, cuando nos viene a la consulta, ¿no? Esas emociones de dolor, de miedo, de ira, de soledad, con todas esas hormonas de estrés y dolor, el cortisol, la adrenalina, la activación del simpático, la amígdala disparadísima, y que cuando van al médico, lo primero que les dan es pues unos ansiolíticos, unos antidepresivos, ¿no? Bueno, les dan medicación, ¿no? Sin embargo, es importante saber que con terapia el paciente va a poderlo resolver y que cada vez tenemos estos turbos que nos van a ayudar pues para que el paciente empiece a sentirse bien enseguida. Bueno, estas serían las redes del bienestar, ¿no? Emociones de bienestar, alegría, de paz. Ahora, por ejemplo, el método Sheck, en muchos protocolos estamos trabajando desde redes de bienestar. Bueno, esto ya no da mucho tiempo para explicar, pero vamos, que penséis que es muy bonito porque poder trabajar al paciente desde redes positivas y que como estas redes positivas nos van a ir ayudando a procesar las negativas sin tener que entrar tanto dentro, creo que es un paso también importante, ¿no? Bueno, yo aquí ponía algo que comento mucho a mis pacientes para explicarles un poquito, pues, qué pasa con las situaciones traumáticas, ¿no? Con esas situaciones que nos impactan. Y les explico mucho que nos podemos imaginar que tenemos alrededor pues, una campana de cristal. Tenemos una campana de cristal preciosa y maravillosa, muy transparente y que podemos ver muy bien lo que hay fuera, ¿no? Pero cuando hay cosas que vienen de fuera, malestares de fuera o cosas que nos echan de fuera o que nosotros desde dentro tenemos cosas que nos molestan, esta campana se empieza a manchar. Y a través de una campana sucia yo no veo bien. Hay trocitos que a lo mejor me asomo y puedo ver, pero no puedo verlo bien todo. Y hay muchos trozos donde no veo, donde lo veo distorsionado, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer a través de la terapia es limpiarlo todo bien para poder ver de nuevo con claridad. Entonces, para mí esto me ayuda mucho para que el paciente pueda darse cuenta que cuando estamos mal, cuando tenemos esas emociones que nos activan o que nos afectan tanto, entendamos que no vemos la vida con claridad, ¿no? Entonces, como la terapia nos va a ayudar a reconducir de nuevo, ¿eh? Bueno, entonces lo que decíamos es que teníamos la terapia, donde debemos abordar el pasado, presente y futuro, la importancia de restaurar el apego, ¿no? Y después, voy a ir un poquito más rápida porque creo que me he extendido demasiado, y después también hay que darle muy buenas herramientas como una buena alimentación, saber que hay alimentos que nos ayudan y hay alimentos como el azúcar blanco que son tóxicos para el cerebro, la importancia de enseñarles a respirar, de la coherencia cardíaca, de mindfulness, del yoga, de la meditación, la importancia de hacer deporte. Antes decíamos que 3 veces a la semana, 45 minutos, van muy bien para recuperar células de la memoria, pero también va muy bien para quitar el estrés, ¿no? Bailar, el movimiento, el ritmo, el pintar, el dibujar, el cantar, la vida social, la creatividad y el sueño. Bueno, que se he puesto un poquito, quizás aquí está mejor, como para trabajar, decíamos, de arriba a abajo. Nos va muy bien el conectar con los demás, hacer terapia, el de entender y el comprender, la meditación y el yoga. Y cuando está activado, para empezar de abajo a arriba, también nos va muy bien la respiración y movimiento, el tocarnos, la coherencia cardíaca y el baile. Es decir, que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas para poder, ayudar a nuestros pacientes. Y perdón, porque creo que me he extendido demasiado, quizás. Te agradezco mucho, querida Marusha, por la maravillosa presentación. Me inquieto mucho, al mismo tiempo me doy cuenta de que la hipermedicalización es un problema mundial. Muy grave. Yo creo que cada día deberíamos ser más conscientes, porque además hay muchísimos efectos secundarios muy negativos para el paciente, pero además del físico, es que no puedan tener la posibilidad de manejar su propia vida. Esto es gravísimo y de una falta de respeto, que se hizo en un principio para ayudar, cuidado, pero a veces también la psicología ha avanzado mucho. Y entonces debemos creer en el paciente y que tenemos la posibilidad de podernos poner bien. Sí, yo creo que hablar de recursos internos que ayudan a las personas con trastornos mentales es un desafío. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿el síntoma severo del malestar psicológico es capaz de llevar Sí, llevar. a las personas a preferir el autoconocimiento a las drogas? Depende. Para muchas personas que te den una droga y que te haga sentir bien y que no pasa nada, te duerman, te atonten, es cómodo. Pero yo me estoy dando cuenta que muchas personas, ¿sabes qué sucede? Que que ahora como tenemos estas herramientas que son muy rápidas y ahora os comentaba, ¿no? Por ejemplo, el protocolo del bienestar que llamamos nosotros, ¿no? Que fue un protocolo que en un principio se realizó para estabilizar al paciente y que es trabajar desde una red positiva y vas penduleando, como decía Levin, voy a ver la negativa. Y claro, ¿qué sucede? Que en una sesión se siente mejor, con lo cual pierden el miedo y cogen la confianza y se dan cuenta que sí, que pueden conocerse, ¿no? Y que se sienten mejor que con la medicación, ¿no? Entonces, yo creo que el problema era cuando las terapias eran tan largas, que igual yo tengo pacientes que llevan 20 años en terapia y me han llegado a mí y en 2 semanas han dado un avance, ¿no? Y además, lo bonito que es que cuando trabajas con estas técnicas, todo lo que ha venido en 20 años se le ha ordenado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahora tienen más posibilidades de ver que sí que pueden, que a lo mejor no es tan duro y que sobre todo pueden llevar las riendas de la vida ellos, ¿no?
Lo que pasa que estamos en una sociedad que entre los videojuegos, los miedos de COVID y de guerras y de todo, y las medicaciones, lo único que hacen es atontarnos. Sí. Y esto, como me oigan las farmacéuticas, vamos. Pero yo lo veo que es grave, es muy grave. Nos están durmiendo con los medicamentos. Sí. Querida Marusha, te lo agradezco una vez más. Fue un Muchas gracias a verdadero vosotros. placer, fue un verdadero placer aprender de ti esta noche. En nombre de la Facultad de Santana y personalmente le agradezco su disposición a contribuir a nuestras discusiones. Fue extremadamente positivo entender más sobre la interacción de la mente y el cuerpo contigo a través Muchas gracias a del vosotros. método Check, tu creación, y que en el futuro podamos tener otras oportunidades de reencontrarnos. Encantada, estaré encantada. Muchas gracias a vosotros también.